Bueno, hoy vamos a hablar de la amiodarona profiláctica como modo de reducir la incidencia de taquicardia ectópica de la Unión luego de la corrección de la tetralogía de Fallot. Este es un artículo cuyo principal autor es Imamura, procedente del Hospital de Niños de Arkansas, y es un artículo publicado en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery del año 2012. A modo de introducción, dice que la taquicardia ectópica de la Unión, también llamada SHED, es común luego de la cirugía cardiovascular pediátrica con una incidencia reportada de entre 2 y 22%. El SHED ha sido reportado virtualmente luego de cualquier tipo de cirugía congénita cardíaca, pero parece ser particularmente frecuente luego de reparaciones de CIB, de cirugía de ventrículo único, de switch, de anomalía total del retorno venoso pulmonar, de canal AB y de tetralogía de Fallot. En esta última, la incidencia de SHED ha sido reportada entre el 14 y el 22% de los casos. Esta arritmia es habitualmente transitoria, pero como puede ser una causa de significativa morbimortalidad por el bajo gasto cardíaco que ocasiona, el control de esta arritmia luego de la cirugía cardíaca es esencial. Sin embargo, todavía el mecanismo de esta arritmia no está bien definido. El tratamiento empírico consiste en adecuada sedación, control electrolítico, hipotermia y un soporte iniotrópico escaso, el menor posible. En los últimos años, la amiodarona se ha convertido en la droga de elección para el tratamiento. En virtud de la relativamente alta incidencia de SHED luego de la corrección de la tetralogía de Fallot en el Hospital de Niños de Arkansas, este grupo eligió la amiodarona profiláctica como una manera de tratar de disminuir esta incidencia. El propósito de este estudio es evaluar esta efectividad e identificar los efectos adversos eventualmente asociados a esta estrategia. Dentro de los materiales y métodos vemos que 63 pacientes en forma consecutiva recibieron cirugía de la tetralogía de Fallot entre noviembre de 2005 y noviembre de 2009 en el mencionado hospital. Todos estos pacientes carecían de cirugías paliativas previas, los que fueron introducidos en este estudio. A mediados de 2007 iniciaron la estrategia de profilaxis con amiodarona en infusión continua. La droga comenzaba en el quirófano en el momento del calentamiento durante la circulación extracorpórea a un ritmo de 2 miligramos kilo día y fue continuado durante 48 horas. Entre los 63 pacientes que recibieron la corrección primaria, 20 recibieron amiodarona profiláctica, que son el grupo de amiodarona, y 43 no lo recibieron, que son el grupo control. En 2005 y 2006 todos los pacientes estaban en el grupo control. En 2007 18 pacientes recibieron la amiodarona profiláctica. En 2008 27% y en 2009 todos los pacientes estaban en el grupo de amiodarona. Respecto de la técnica quirúrgica, el approach estándar fue la reparación por vía transatrial más transpulmonar. Cuando existía una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho que no podía ser aliviada con la valvotomía y la resección muscular, el anillo pulmonar era abierto y se colocaba un parche transanular usando pericardio autólogo o un parche de politetrafluoretileno. Se completaba esto con una monocúspide de 0,1 milímetros de grosor que se suturaba al parche antes de cerrar el tracto de salida del ventrículo derecho. Respecto al análisis de la arritmia, se definió al SHED como una taquicardia originándose en el haz de His con un complejo QRS angosto y con una frecuencia mayor de 170 latidos por minuto. El tratamiento de esta arritmia fue el siguiente. Si el SHED se desarrollaba en el periodo postoperatorio, el tratamiento se iniciaba con un bolo de amiodarona de 5 miligramos kilo en una hora, seguido de la infusión continua a 5 miligramos kilo día. Si existía una respuesta adecuada, si no existía una respuesta adecuada, el bolo se podía repetir hasta un máximo de 15 miligramos kilo. La temperatura corporal se reducía a 35-36 grados y se incrementaba la sedación. Se disminuía el soporte inotrópico tanto cuanto se pudiera y se controlaban la hipocalemia y la hipomagnesemia que pudieran estar presentes. Luego de la estabilización se continuaba el tratamiento con amiodarona y luego se suspendía a los 3 o 5 días. Si la vía entera estaba disponible, se podía dar la amiodarona por esta vía.
Respecto de los resultados, vamos a analizar inicialmente las variables preoperatorias y operatorias. No había diferencias entre los grupos en edad, peso o en los hallazgos ecocardiográficos preoperatorios. Esto se ve en la tabla 1, en la cual podemos observar que no hay diferencia en la edad, en el peso, como dijimos, en la presencia de parche transanular, pero tampoco en la duración de la circulación extracorpórea, pero sí hay diferencia en el tiempo de clampeo aórtico entre el grupo control y el de amiodarona, con un tiempo un poco mayor en el grupo de amiodarona. La presencia de jet fue más frecuentemente observada en el grupo control, como se ve en esta tabla 2, en la cual vemos que la mortalidad fue de 0 en ambos grupos y la única diferencia significativa fue en la presencia de jet, que se presentó en 16 pacientes de los 43 del grupo control y en 2 pacientes de 20 en el grupo de amiodarona. Los demás factores, tales como la insuficiencia pulmonar mayor a moderada o el gradiente a través del tracto de salida del ventrículo derecho, la estadía hospitalaria y la estadía en terapia intensiva, no fueron significativos. No hubo diferencia entre los dos grupos en el grado de utilización de inotrópicos en el periodo postoperatorio. Esto puede observarse en esta tabla 3, en la cual no hay diferencias estadísticamente significativas en el uso de epinefrina, norepinefrina, dopamina y milrinona. Cuando se realizó una regresión logística múltiple, se evidenció que la falta de la utilización de amiodarona profiláctica y el uso de epinefrina estaban asociados en forma significativa a la incidencia de jet. Y esto puede verse en esta tabla 4, en la cual resaltamos estas dos variables como significativas en el análisis multivariado. Repetimos entonces la amiodarona profiláctica y el uso de epinefrina. El impacto en el desarrollo de jet se demuestra en la tabla 5. En ella podemos ver que la utilización, el resumen por resultados, que el tiempo de ventilación fue significativo y la utilización de epinefrina fue también significativa cuando separamos los grupos en presencia de jet o ausencia de jet. Cuando nos referimos a la seguridad de la amiodarona, tenemos que decir que no se presentó ni hipotensión ni bradicardia asociada al uso de la droga, y ningún paciente hubo de ser suspendida la amiodarona en forma prematura. No se observaron efectos prorrítmicos de esta droga tampoco, y no se desarrolló ni enfermedad pulmonar ni disfunción tiroidea en ningún paciente. Vayamos a la discusión. En el presente estudio, incluso con un tratamiento agresivo basado en amiodarona, los pacientes en los que la arritmia se había desarrollado recibieron mayor tiempo de ventilación en comparación con el grupo control. La duración de la estadía en terapia y la duración de la estadía hospitalaria también fueron mayores para los pacientes con jet, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa, probablemente debido al bajo volumen de pacientes de la muestra. La reparación de la tetralogía de Fallot ha sido identificada como uno de los procedimientos quirúrgicos quizás con mayor incidencia de jet luego de la reparación, con una incidencia aproximada y descripta de entre el 12 y el 22%. En el presente estudio, el grupo control tenía incluso una mayor incidencia de jet, del 37%. No están seguros de cuál es la explicación para este aumento de la incidencia, pero decidieron realizar un análisis secundario en el cual incluyeron a los pacientes con tetralogía de Fallot que habían recibido una paliación inicial, previa. En el grupo combinado que unía pacientes control con pacientes previamente paliados, la incidencia de jet era de solo del 20% en comparación con el 37%. Como los pacientes paliados eran más grandes, mayores de edad y virtualmente no tenían casi jet postoperatorio, se sugiere que quizás la edad menor es de hecho un factor de riesgo para el desarrollo de jet.
al menos en aquellos pacientes en los que no recibieron profilaxis con amiodarona. Si algún centro tiene incidencia de JET bastante menor sin la necesidad de aplicar la profilaxis con amiodarona, quizás esta profilaxis no demuestre un beneficio, una reducción importante y beneficiosa de la incidencia de JET. En este estudio, la hipotensión y la bradicardia asociadas al uso de la amiodarona profiláctica no pudo ser demostrado. Esto es probablemente porque utilizaron bajas dosis de amiodaronas y la droga fue iniciada durante la circulación extracorpórea, arrancando durante el desarrollo de la misma y durante el calentamiento. Como conclusiones, podemos decir que la amiodarona profiláctica iniciada durante el calentamiento en bomba es bien tolerada y disminuye en forma significativa la incidencia de JET en el periodo postoperatorio luego de la corrección de la logía de Fallot. La aplicación de este tratamiento preventivo aparentemente no causa efectos adversos.